Muy buenas tardes a todos. Como la ayudantía queda grabada, voy a empezar nomás con la sesión, ¿ya? Esta semana la hicimos un día sábado, pero obviamente las demás van a seguir siendo en día de semana, ¿ya? Solo que durante la semana tuve algunos inconvenientes que no me permitieron realizarla, ¿ya? Espero que a medida que pasen los minutos siga llegando más gente. Entonces, siendo las 20:02 del día de hoy, sábado 4 de abril de 2023. Vamos a dar inicio a la ayudantía número 3 de Física Mecánica 1, ¿ya? Entendiendo ya que creo que en una semana y media más es la evaluación. Lo que vamos a hacer el día de hoy en términos de objetivos es explicar a través de la resolución de ejercicios, es básicamente las temáticas de cinemática en una y dos dimensiones y movimiento circular, ¿ya? Y vamos también a reforzar los contenidos en virtud de lo que es la evaluación número 1, ¿ya? La otra semana lo que vamos a estar haciendo es dando un énfasis a movimiento circular, que se va a empezar a ver esta semana, si no me equivoco, y también a ejercicios tipo prueba para la primera evaluación, ¿ya? Por el lado de la bibliografía, los dos libros bases para el curso son Física de Giancoli y también Física Universitaria de Search y también de Serway, ¿ya? Tenemos al menos tres libros importantes de física, el Giancoli, el Search y el Serway, ¿ya? Dentro de los libros que más se utilizan, en algunos capítulos se utiliza el Serway y en otros capítulos se utiliza más el Search, ¿ya? En lo personal yo he ocupado más el Serway y el Search, no tanto lo que es el Giancoli, ¿ya? Vamos a ver el ejercicio número 1, que tiene que ver con cinemática, pero también con lo que es el lanzamiento, ¿ya? ¿Qué nos dice acá? Dice, una osada nadadora de 510 newton se lanza desde un risco con un impulso horizontal, ¿ya? Como podemos apreciar aquí en la imagen. Tenemos un risco y aquí hay una nadadora que se va a lanzar hacia hacia lo que es el agua, ¿ya? Y nos dice, ¿qué rapidez mínima debe tener al saltar de lo alto del risco para no chocar con la saliente de la base? ¿Ya? Es decir, está aquí arriba, sin embargo, abajo hay una saliente y de esa misma altura está el mar. Es decir, si esta nadadora se lanza con una velocidad que es inferior a la que debe tener, puede en vez de llegar al agua, llegar a la saliente y obviamente accidentarse o quizás morir, ¿ya? Entonces nos preguntan qué rapidez debe tener esta nadadora, perdón, para llegar al agua y no llegar a la saliente, ¿ya? Y nos dicen que esta saliente tiene una anchura de 1,75 metros y está a 9 metros debajo del borde del risco, ¿ya? Es decir, está a 9 metros de la nadadora. Entonces este es un problema donde nos piden calcular un margen de seguridad o nos piden calcular qué velocidad mínima hay que tener para poder llegar al océano y no llegar a la saliente que está acá, ¿ya? Eso es en el fondo lo que nos están preguntando. Entonces, este es un problema de interpretación. Primero que todo, hay que interpretar bien los datos y hay que visualizar también lo que es la ecuación. Entonces, tenemos el ejemplo acá. Tenemos a 9 metros de altura lo que es la nadadora. Tiene que lanzarse con una velocidad, ¿ya? Pero no sabemos cuál es esa velocidad que esta nadadora tiene que llevar para lanzarse adecuadamente, ¿ya? Entonces, es una velocidad de lanzamiento. Y esta saliente, perdón, si esta saliente tiene 1,75 metros de ancho, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer, primero que todo, como en cualquier ejercicio de física, es capturar nuestros datos, ¿ya? ¿Cuáles son los datos que tenemos versus lo que vamos a tener que calcular? Entonces, el paso número 1 son los datos. Y lo primero que tenemos es la altura inicial, ¿ya? Es decir, vamos a suponer que nuestro sistema de referencia se encuentra en algún sitio, ¿ya? Y vamos a suponer por conveniencia que el sitio a donde termina la nadadora va a ser el punto cero de nuestro sistema de referencia, es decir, acá, y igual a cero, ¿ya? Porque a pesar de que está en una cierta altura, que es de 9 metros, va a llegar a un punto en el cual vamos a tener que considerarlo como cero. Entonces tiene una altura
también inicial, porque es donde inicia el movimiento, de 9 metros. ¿Ya? 9 metros. Y tiene una altura final de 0. Ya por conveniencia nos conviene mejor colocar el sistema de referencia abajo y arriba colocar la altura inicial en 9 metros, porque justamente hay altura en el momento en que comienza a lanzarse. ¿Ya? Lo otro importante de tener en cuenta es que en este caso, como es una caída libre, lo que aquí ocurre es que la aceleración con la cual esta nadadora se lanza es la aceleración de la gravedad, ¿ya? Entonces tenemos una aceleración de menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿ya? Tenemos una altura inicial de 9 metros y tenemos una altura final de 0 metros, ¿ya? Y lo que vamos a hacer ahora es calcular también la velocidad, pero no sabemos a cuál, digamos, es esa velocidad. Entonces, vamos a colocar una velocidad en X desconocida, un signo de interrogación. Entonces, ¿qué más sabemos? Que la velocidad con la cual va en X es la velocidad con la cual en la cual la nadadora va a caer, ¿ya? Es una velocidad en X, en el eje X, ¿cierto? Porque va en sentido horizontal, ¿ya? Es un impulso horizontal, como dice el enunciado. Acá dice es un impulso horizontal, ¿ya? Entonces, horizontal quiere decir eje X, por tanto, es una velocidad en el eje X. Pero hay una velocidad en el eje Y, que en este caso es de 0, porque el eje Y no registra movimiento cuando se lanza, digamos. Cuando se lanza va en sentido horizontal, ¿ya? Espero que eso se entienda. El movimiento que tiene que tener en términos de velocidad es en el eje X. Y esa es la que nosotros tenemos que calcular. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es ver cuál es la ecuación que a nosotros nos permite encontrar la variable que nos falta, que es la velocidad en X, ¿ya? En este caso tenemos que, por ecuación de movimiento, la altura final es igual a la altura inicial más la velocidad inicial en I por el tiempo, y eso menos la gravedad por el tiempo al cuadrado dividido entre 2, ¿ya? Y en este caso, nosotros ¿qué tenemos? Tenemos que la velocidad inicial en I, ya dijimos que es de 0, por tanto esto nos da 0. Así que nos queda simplemente altura final es igual a altura inicial menos gt cuadrado dividido 2, pero g ya dijimos que era la aceleración de la gravedad, 9,8, así que nos va a quedar menos 9,8 medios t cuadrado, ¿ya? Entonces reemplazando tenemos que nuestra y final, digamos, ya dijimos que era 0 metros, porque va a llegar a la posición donde llega, digamos, al nivel del mar, que es 0. Entonces nos va a quedar 0 es igual a la altura inicial, que es 9 metros, y 9,8 dividido 2 es 4,9. Nos queda 4,9 t cuadrado, ¿Qué es ¿ya? como ese Y que está levantado? ¿En dónde acá? O sea, no, lo de la como IF, ¿qué es eso? Ese I. Es la altura final, que está acá, que es 0. Altura final es 0, que está justo aquí en el nivel del mar. No sé si se entiende. ¿O te queda claro? Sí, queda claro. A todo Ya. esto,
Íbamos a revisar los ejercicios del práctico que íbamos a tener este viernes, pero como era feriado, el profe ¿Sí? dijo que lo íbamos a ver con usted. Tenía entendido que era en la ayudantía que viene ahora esta semana. O sea, la semana que empieza el lunes. Sí, Por lo menos eso entendí yo. es que lo que nos mandó el profe fue que el documento, que le pedí a Eric que traje esos documentos de ejercicios durante la ayudantía. Me lo mandó el día de ayer, creo, y yo entendí que era la otra semana. Así que de ahí voy a revisar bien. En una de esas me equivoqué yo. Pero por el día de hoy, digamos, lo que traje son 4 ejercicios que yo escogí de acuerdo a la complejidad del ramo. Así que yo creo que tenemos que seguir con estos nomás. ¿Ya? Entonces, siguiendo con la ecuación, esto nos va a quedar 9 igual a 4,9 t cuadrado. Y ahí nosotros pasamos dividiendo y nos va a quedar 9 dividido 4,9 es igual a t porque vamos a sacar raíz cuadrada. Entonces ahí nos va a quedar que el tiempo es igual a 1,35 segundos, ¿ya? 1,35 segundos. Y ahora lo que nosotros necesitamos determinar es la velocidad final. Pero como es un movimiento horizontal, entonces la velocidad simplemente es un movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Y en este caso, la ecuación es posición es igual a velocidad inicial en x por tiempo, ¿ya? Y este tiempo es el tiempo que demora en llegar al nivel 0, ¿ya? Que es 1,35 segundos. Entonces, esta x es en el fondo la distancia que existe entre el nivel del mar y la saliente, que es de 1,75 metros, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es simplemente reemplazar, como tenemos que x es igual a velocidad inicial en x por tiempo. X ya dijimos que era la saliente, 1,75 metros, igual a la velocidad inicial en x, que la desconocemos, que es lo que queremos saber, y por el tiempo, ¿ya? Y en este caso nos queda 1,35. Entonces ahora el 1,35 pasa dividiendo, y nos va a quedar simplemente que la velocidad inicial en x es igual a 1,75 dividido 1,35. Entonces nos va a quedar que la velocidad inicial en x es igual a 1,29 metros sobre segundo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la nadadora, al lanzarse a 9 metros de altura, tiene que ir a 1,29 metros por segundo para llegar al mar y no llegar a golpearse en la saliente, ¿ya? Eso en el fondo es lo que quiere decir. No sé si queda alguna duda de este ejercicio. Mm, O sea, en el fondo, este es un ejercicio donde hay un lanzamiento con impulso horizontal, donde lo que vemos es que la nadadora tiene que ir a una cierta velocidad horizontal para llegar al mar y no llegar a golpearse en la saliente. Entonces aquí lo primero que aplicamos es una ecuación de movimiento rectilíneo acelerado, porque cuando se lanza anda con una cierta aceleración, que es la aceleración de gravedad, pero como el lanzamiento es desde por así decirlo, desde un movimiento horizontal, al andar en línea recta, entonces se rige por un movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Y es un ejercicio donde nos piden calcular un límite o un margen. ¿Qué velocidad mínima tiene que tener? ¿Qué aceleración mínima tiene que tener para que llegue a cierto lugar? Es como el ejercicio que vimos en la última sesión,
donde un helicóptero tenía que llegar a un portaaviones y tenía que tener ciertas condiciones para que justo llegue al portaaviones y no llegue al mar, ¿ya? Este tipo de ejercicios igual son bastante comunes cuando se trabajan las pruebas, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer ahora es un ejercicio de movimiento circular que también va a entrar, digamos, en lo que es la asignatura y que tiene ciertos principios, ¿ya? Entonces vamos a... ¿Sí? ¿No hemos visto MSU? ¿Eso no importa? No se ve el lunes, se empieza a ver el lunes. Ah, ya. 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 Lo que me había dicho el profe en el correo era de que trabaje movimiento circular uniforme y que desde la otra semana trabaje también el práctico que no se alcanzó a hacer. Quizás entendí mal y los ejercicios del práctico eran el día de hoy, ¿ya? Y ya desde la otra semana van a hacer ejercicios de repaso de la guía y también de ejercicios tipo prueba, ¿ya? Que son más básicamente los de la guía. ¿Qué nos dice acá? La tina de una lavadora comienza su ciclo de giro, ¿ya? Parte del reposo y gana una velocidad angular de forma estable durante 8 segundos, ¿ya? Bueno, una lavadora la podemos imaginar como las lavadoras tradicionales que tienen la base circular en este sentido, que se abren por el lado y no por arriba, entonces realizan un movimiento circular todo el tiempo, ¿ya? Movimiento circular. Y tenemos ciertas variables. Dicen que parte del reposo, y cuando parte del reposo quiere decir que su velocidad es cero. Pero como hablamos de un movimiento circular, ya no hablamos de la velocidad v, sino que hablamos de la velocidad angular, porque cuando se anda en círculo se recorre un cierto ángulo. Entonces vamos a decir que la rapidez angular inicial es igual a cero, ¿ya? Además de eso, lo que vamos a hacer es considerar que nos dicen que tiene un movimiento estable durante 8 segundos, ¿ya? Es decir, parte del reposo esta lavadora y gana una velocidad angular de forma constante o estable durante 8 segundos. Eso quiere decir que este movimiento dura 8 segundos, ¿ya? Y además nos dicen momento en que la lavadora gira a 5 revoluciones por segundo, es decir, es su rapidez angular final, ¿ya? Es de 5 radianes por segundo, ¿ya? Entonces nos piden calcular, nos dicen que en ese instante una persona desconecta la lavadora, es decir, anda 5 revoluciones por segundo, pero justamente en ese momento alguien la desenchufa, ¿ya? Desenchufa la lavadora, por lo que comienza a girar lentamente, es decir, cuando uno desenchufa una máquina de lavadora, el movimiento comienza a detenerse lentamente, no es que uno la desenchufe y se detenga, sino que sigue girando un par de segundos, ¿ya? Y dice que eso ocurre en el segundo 12, ¿ya? En el segundo 12, que es como pongámosle T de detención, el tiempo de detención es en el segundo 12, ¿ya? Y nos pregunta cuántas revoluciones hizo la tina durante estos 12 segundos, ¿ya? Profe, Entonces, ¿sí? ¿por qué radianes y no revoluciones? En realidad es lo mismo, ¿ya? Ah, Cuando nosotros hablamos de un movimiento circular, se puede hablar de radianes como se puede hablar de revoluciones, ¿ya? Pero para efectos del ejercicio lo vamos a dejar en revoluciones. ya. Gracias. ¿Ya? Es decir, con la velocidad que lleva, llega a ser 5 revoluciones por segundo, ¿ya? Entonces, entendiendo un poco el contexto del ejercicio, tenemos una lavadora que a través de un tiempo de 12 segundos, lo que hace es que parte del reposo en el segundo 0 y hasta el segundo 8 lleva una rapidez de 5 revoluciones por segundo, pero en el segundo 8 comienza lentamente a disminuir su rapidez, ¿ya? Comienza a disminuir su rapidez para ya detenerse en el segundo 12. Entonces,
dura 8 segundos enchufada y una vez que se desenchufa comienza a disminuir su velocidad. Entonces lo que nosotros queremos saber es cuántas revoluciones hizo, ¿ya? Entonces para eso lo primero que tenemos que hacer es dividir este ejercicio en tramos, ¿ya? Por la sencilla razón de que hay un tramo donde hay una rapidez de 5 revoluciones por segundo, pero luego comienza a disminuir. Entonces hay que estudiar antes de que se desenchufe y después de que se desenchufe, ¿ya? Para eso la ecuación de posición de un movimiento circular se mide en función de ángulos. Teta F es igual a teta inicial o teta 0, que es una letra griega, más un medio de omega F más omega 0, y eso por el tiempo, ¿ya? Entonces, en este caso nosotros tenemos que la posición inicial es 0 porque parte del reposo, y nos va a quedar más un medio de omega f por omega 0 por el tiempo, más omega f por omega f más omega 0 por el tiempo. Entonces nos quedaría más un medio, ya, omega f no es otra cosa que 5 revoluciones por segundo, y omega 0 como parte del reposo es 0, ¿ya? Y eso por el tiempo, que son 8 segundos, ¿ya? Entonces eso simplemente nos va a quedar como un medio por 5 y por 8, ¿ya? Un medio por 8 da 4 y por 5 da 20. Da 20 revoluciones, ¿ya? Entonces hasta el primer tramo, hasta los 8 segundos, entonces se llegan a hacer 20 revoluciones, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos cuando hablamos de un movimiento circular? Tiene ciertos principios que se asemejan a lo que es un movimiento lineal. Por ejemplo, cuando hablamos de un movimiento lineal tenemos la velocidad, pero cuando hablamos de un movimiento circular, nosotros hablamos de la velocidad angular. Cuando hablamos de un movimiento lineal tenemos la aceleración, y nosotros aquí tenemos la aceleración angular. Y también tenemos la posición simplemente es x, pero en un movimiento circular es teta, ¿ya? Es decir, tiene homólogos, ¿ya? El homólogo de la posición lineal es la posición angular. El homólogo de la posición de la velocidad lineal es la velocidad angular. Y lo mismo con la aceleración angular, ¿ya? Y las ecuaciones son bastante similares, solo que en vez de posición va teta, en vez de velocidad va omega, y en vez de aceleración va alfa, ¿ya? Eso es un poco para introducir. Luego, además, ¿qué tenemos? Que en el primer tramo se realizan 20 revoluciones hasta el segundo 8. Y luego tenemos que estudiar el segundo tramo. Como el segundo tramo inicia en el segundo 8, justo en el segundo 8 sigue teniendo 5 revoluciones por segundo. Entonces este vamos a decir que es el tramo 1. Y ahora vamos a trabajar con lo que es el tramo 2, ¿ya? El tramo 2, entonces, Básicamente casi todas esta primera prueba van a ser más que nada un poco saber qué fórmulas ocupar. yo diría que sí, saber qué fórmula ocupar e identificar bien los datos, ¿ya? Y lo siempre recomendable es realizar todos los ejercicios, es decir, hacer un barrido general de todo y hacerlos varias veces porque pueden ser difíciles los ejercicios de repente, pero eh, lo que entra en la prueba es lo que se evalúa. O sea, lo que entra en la prueba es lo que se pasó en clase. Es decir, no se pasa nada, no se evalúa nada que no se haya pasado en clase. Todo lo más complejo que pueda aparecer en la prueba es lo más complejo que se pasa, ¿ya? Al final esa es como la dificultad, que son muchos tipos de ejercicios, pero a pesar de que puedan salir ciertas cosas de interpretación, todos se resuelven con las mismas ecuaciones, solo es saber ocuparlas, ¿ya? Entonces, justo en el tramo 2, en el 8 segundos, lleva 5 revoluciones por segundo. Pero esa ya no va a ser la velocidad final, sino que va a ser la velocidad angular inicial, ¿ya? De 5 revoluciones por segundo.
Y además, la rapidez angular final es 0, porque va a llegar a detenerse luego de desenchufarse, ¿ya? Y el tiempo que pasa son de 12 segundos, ¿ya? Entonces simplemente aplicamos la misma ecuación, es decir, que Profe, ¿no sería más de 4 segundos? Porque estaríamos ya empezaríamos del tramo 8 al 12. en este caso se considera un movimiento continuo, es decir, desde que parte hasta que termina, por tanto serían 12 segundos el tiempo total. Solo que en el segundo tramo se considera eh, que la velocidad disminuye, que la velocidad cambia progresivamente, pero seguiría siendo 12 segundos el tiempo. Entonces ahí sería, bueno, la ecuación es θ f es igual a θ0 más un medio de omega f más omega 0. Entonces ahí nos quedaría que θ0 no existe, ¿ya? Y que simplemente nos quedaría un medio más, un medio por, en este caso, 5 más 0, y eso multiplicado por 12. Entonces ahí nos quedaría que esto vendría a ser 30 revoluciones. O sea, 5 por 12 da 60, dividido 2 da 30. Eso nos daría un θ del tramo 2 de 30 revoluciones. ¿Ya? Y entonces el recorrido total sería igual a 20 revoluciones más 30 revoluciones. Eso querría decir 50 revoluciones en total. Eso es lo que alcanza a hacer en los 12 segundos, ¿ya? Entonces este Profe, ejercicio, ¿sí? ¿por qué el teta, o sea, es decir, el teta inicial no existe, dijo? Porque el movimiento es continuo, es decir, nosotros lo dividimos por tramos, pero el movimiento sigue partiendo en el segundo cero. Entonces, Ah, se siguen considerando las mismas variables, solo que en este caso dividimos en tramos por conveniencia, es decir, por el tema de que estas 5 revoluciones por segundo es hasta el segundo 8 y de ahí pasa a ser, como por así decirlo, la rapidez inicial de ese tramo. Pero el movimiento sigue partiendo en el segundo cero desde el reposo, ¿ya? Nosotros por conveniencia decidimos dividirlo en el segundo 8 para poder aplicar las fórmulas, pero el movimiento nunca se detiene. No es como por ejemplo en el gráfico que vimos la semana pasada, donde había una partícula que se movía hasta cierto segundo, que después cambiaba su aceleración, después volvía a cambiar su aceleración, porque ahí la partícula cambiaba de aceleración, pero en este caso la partícula, o en este caso el círculo de la lavadora, se mueve de manera continua del segundo 0 al 12, solo que en el segundo 8 hay un cambio, ¿ya? Es por eso. ya, gracias. Ya. Ahora tenemos un ejercicio número 3 que tiene mucho que ver con lo que es la ecuación de posición. Y ahí vamos a ver por qué digo que el movimiento circular es casi lo mismo que el movimiento lineal. Son los mismos principios, solo que las variables cambian, ¿ya? Porque, por ejemplo, en el movimiento rectilíneo uniforme nosotros teníamos ecuaciones de posición donde dijimos que cuando había una ecuación de posición teníamos que reemplazar en un instante en específico e ir derivando, por ejemplo, la velocidad es la derivada respecto del tiempo de la posición y si derivábamos la velocidad obteníamos la aceleración, ¿ya? En el movimiento circular va a pasar lo mismo. Entonces vamos a ver un ejercicio donde tenemos una ecuación de posición para el movimiento circular. Nos dicen que un niño está empujando un carrusel, ¿ya? Y que el ángulo que describe el carrusel en función del tiempo es θ de t,
igual a gamma por t más beta por t cubo, donde gamma es de 0,40 radianes por segundo y beta es de 0,012 radianes por segundo al cubo, ¿ya? Aquí nos dan cuáles son los valores de gamma y beta. Entonces tenemos un ángulo, se describe un ángulo en función del tiempo de un carrusel, donde es un niño el que empuja el carrusel, ¿ya? Y tenemos que teta de t es igual a gamma por t más beta por t al cubo, ¿ya? Solo que gamma es igual a 0,40 radianes por segundo y que beta es igual a 0,012 radianes por segundo al cubo, ¿ya? Entonces esta ecuación que dice ser teta de t teta de t, ¿cierto? Puede traducirse como teta de t igual a gamma por t, sería 0,40 por t, 0,40 radianes por segundo por t, más beta que es de 0,012 radianes por segundo cubo, dividido por t al cubo, ¿ya? Ahora vamos a hacer algo con las dimensiones para ver que son dimensionalmente correctas. Bueno, el tiempo se mide en segundos. Y acá el tiempo al cubo obviamente es segundo al cubo, ¿ya? Entonces acá los segundos se eliminan con los segundos y los segundos al cubo se eliminan con los segundos al cubo. Y nos queda radianes y radianes, por tanto es dimensionalmente correcto porque la posición angular se tiene que medir en radianes, ¿ya? Entonces eso es otro tip. La posición angular se mide en radianes, la rapidez angular se mide en radianes por segundo y la aceleración angular se mide en radianes sobre segundo cuadrado. Es decir, son los mismos principios que la posición, la velocidad y la aceleración lineal. Solo que en vez de posición, lo que se describe es un ángulo en radianes, ¿ya? Entonces ahora nos va a quedar teta de t es igual a 0,4 t más 0,012 más 0,012 t cubo, ¿ya? Y ahora nos piden determinar la velocidad angular como función del tiempo, ¿ya? Y como yo ya les dije en la sesión pasada, cuando era, por ejemplo, una ecuación x de t, supóngase, por ejemplo, no sé, x de t igual a t cubo más 1, simplemente aplicábamos la derivada en función de t de esta función y obteníamos la velocidad en función del tiempo. Entonces sería 3t cuadrado. Pero en este caso tenemos la posición angular, ¿ya? Pero se hace exactamente lo mismo, es decir, cuando obviamente está en función del tiempo. Si no está en función del tiempo, no se aplica ninguna derivada, nada de eso. Entonces, cuando queremos calcular omega de t, simplemente derivamos teta de t. Y si queremos calcular alfa de t, simplemente derivamos omega de t. Entonces así la aceleración angular va a ser lo mismo que decir aceleración angular igual a la segunda derivada de la posición angular respecto del tiempo. Ya, entonces ahora lo único que tenemos que hacer es, como queremos obtener la velocidad angular en función del tiempo, simplemente vamos a tener que derivar esto, ¿ya? Y 0,4t respecto del tiempo en derivación nos va a dar simplemente 0,4. ¿Ya?
nos va a quedar 0,4 porque t está elevado a 1. Y luego nos va a quedar 0,012 t cubo, simplemente nos va a quedar 3 t cuadrado por 0,012, ¿ya? Y obviamente si quisiéramos expresarla de manera genérica, el 0,4 era lo mismo que decir beta, perdón, Ese gamma, 3 entonces podemos nos va, multiplicarlo al tiro con el 0,2 y nos daría 0,36 para que ¿sí? sea... Sí, efectivamente, pero algunos lo dejarían así, lo dejarían como gamma más 3 beta, que en realidad es lo mismo, 3 beta cuadrado. Pero como tú dices, esto sería 3 por 0,012 y 3 por 0,012 es igual a 0,036, que es lo mismo que decir 0,4 más 0,036 t cuadrado, ¿ya? Entonces ahora, ¿qué nos pedían? Aparte de esto, era determinar cuál es el valor inicial de la velocidad angular, ¿ya? Ya tenemos la expresión para la velocidad angular, ¿ya? Ahora nos piden saber cuál es la velocidad angular inicial, porque por ahora tenemos la ecuación genérica de la posición angular, ¿ya? El niño está empujando un carrusel, ¿ya? Entonces nosotros podríamos entender que el niño comienza a empujarlo en un tiempo cero, ¿ya? Entonces asumimos que t es igual a cero, solo por supuesto, ¿ya? T es igual a cero. Entonces, como t es igual a cero, lo que simplemente tenemos que hacer es reemplazar. Es decir, tenemos omega de t, tenemos omega de t y lo evaluamos en omega de cero. Ya, así que nos va a quedar simplemente 0,4 más 0,036 eh, por 0 al cuadrado. Así que esto se va a eliminar y nos va a quedar simplemente que la rapidez angular inicial va a ser igual a 0,4 radianes por segundo. ¿Ya? Esa es entonces la respuesta de la letra B. Y luego lo que nos piden encontrar la velocidad angular instantánea para t igual a 5 segundos y la velocidad angular media en el intervalo entre 0 y 5 segundos, ¿ya? Aquí al igual que lo que es velocidad lineal o aceleración lineal o posición lineal y instantánea, lo que les dije la semana pasada es que cuando hay una ecuación de por medio en función del tiempo es instantáneo, porque es en un instante específico de tiempo. Pero cuando no hay función matemática de por medio, entonces tenemos que calcular la velocidad media. Y para eso se necesita tener en cuenta un tiempo final y un tiempo inicial, es decir, un intervalo de tiempo, ¿ya? Entonces, lo primero, la velocidad angular instantánea en t igual a 5 segundos, así que es exactamente lo mismo. Ya lo que hacemos es reemplazar y nos va a quedar omega de 5 omega de 5 igual a era 0,4 más 0,036 t cuadrado, nos va a quedar 0,4 más el 0,036 por 5 al cuadrado. 5 al cuadrado. Entonces, ¿eso cómo nos va a quedar? Nos va a quedar 0,4 más 25 por 0,036, ¿ya? 25 por 0,036 25 por 0,036, 0,9
más 0.4 nos va a dar 1,3. Entonces, la rapidez angular en el instante segundo 5 es de 1,3 radianes sobre segundo. ¿Ya? Y ahora, además de esto, nos pedían la rapidez angular media. ¿Ya? Y la rapidez angular media es una rapidez, una posición final, angular obviamente, menos una posición angular inicial, dividido un tiempo final menos un tiempo inicial. ¿Ya? Y esto, ¿en qué condiciones lo piden? Bueno, nos piden para t igual a 5 segundos, porque nos dicen entre 0 y 5 segundos, ¿ya? Entonces va a ser simplemente reemplazar. Vamos a partir por el denominador. Tiempo final, entonces nosotros decimos que es de 5 segundos y el tiempo inicial de 0 segundos, ¿ya? Y luego que tenemos además la posición, como estamos hablando entre el segundo 0 y 5, sería la posición en 5 segundos menos la posición en 0 segundos. O sea, la posición en 5 segundos es de... Vamos a ver. La posición en 5 segundos, porque nos daban la ecuación de posición. La posición en 5 segundos tendríamos que calcularla con la ecuación 0,4 más 0.012 t cubo. ¿Ya? Entonces sería θ de 5 sería igual a 0.4 por 5 más 0.012 por 5 al cubo, ¿ya? Entonces eso, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría 0.4 por 5 eso nos quedaría 2 y luego nos quedaría más 0.012 por 5 al cubo. 5 al cubo es 125, nos quedaría 125 por 0.012. Entonces nos quedaría 125 por 0.012 y más 2 nos quedaría de 3,5. 3,5 radianes. Entonces ahora reemplazamos acá. La posición en 5, ¿cuánto nos daría? Nos daría 3,5. La posición en 0 es 0, porque parte del reposo. Y 5 menos 0 es 5. Entonces ahora nos quedaría que la rapidez media es 3,5 dividido por 5. Entonces nos quedaría 3.5 dividido 5, lo cual es de 0.7, como es rapidez, radianes por segundo. ¿Ya? Entonces en este ejercicio lo que hemos hecho es a partir de una ecuación de posición para una partícula o un cuerpo que se rige por movimiento circular, encontrar lo que es su rapidez angular y también asociar con un concepto que es de rapidez angular media, ¿ya? Cuando hablamos de rapidez angular instantánea o de velocidad instantánea, es en función del tiempo, para lo cual nos tienen que entregar una función matemática. Pero si hablamos de velocidad media, de aceleración media o angular media, siempre va a ser un intervalo de tiempo respecto de una posición final, una posición inicial, o una velocidad final y una velocidad inicial, ¿ya? No sé si alguien tiene alguna duda. Entonces vamos a pasar a un último ejercicio, ¿ya? ¿Y qué es lo que nos dice el ejercicio? Lo siguiente.
se deja caer una piedra sin velocidad inicial, ¿ya? Desde el borde superior de un pozo y se espera hasta escuchar el ruido que ésta produce al chocar con el agua 5 segundos después, ¿ya? Es decir, tenemos un pozo como los que hay en los campos, ¿ya? Donde la base podría ser de este estilo. Y hay una piedra, justo en la base, obviamente alguien la lanza, digamos. Hay una piedra, ¿ya? La velocidad inicial es 0. Entonces, se lanza esta piedra y obviamente al llegar al fondo tiene que producir un sonido. Entonces, eso ocurre 5 segundos después. Es decir, pasan 5 segundos y esta piedra finalmente llega al fondo del pozo, ¿ya? Y nos dicen, determine la profundidad del pozo, es decir, queremos saber cuán profundo es este pozo, ¿ya? ¿Y qué nos dicen? Que la velocidad del sonido es de 340 metros por segundo. Ahora nos preguntamos, ¿por qué es importante la velocidad del sonido? Bueno, la velocidad del sonido es de 340 metros por segundo. Es importante porque cuando nosotros lanzamos la piedra al pozo, efectivamente tarda un cierto tiempo en llegar al fondo. Y cuando llega al fondo, al chocar con el fondo, se produce este sonido. Pero este sonido es escuchado por la persona que está arriba. Y cuando se escucha el sonido, es decir, cuando la persona logra oírlo, ha transcurrido un tiempo en el que este sonido llega desde el fondo del pozo hasta arriba. Es decir, hay un tiempo de bajada de la piedra hasta que choca, pero hay un tiempo en el que este sonido llega a la superficie a ser escuchado. ¿Ya? Obviamente eso pasa de inmediato, pero es un tiempo. Es un tiempo extremadamente pequeño. ¿Ya? Entonces, ese análisis del sonido se puede definir en términos de un tiempo total. ¿Ya? Y este tiempo total guarda relación con el tiempo de bajada de la piedra más el tiempo del sonido, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Bueno, nos piden calcular cuál es la altura de nuestro pozo y para eso nosotros tenemos que entender primero que todo estos dos tramos, ¿ya? Sabiendo que hay un tramo en el cual se escucha este sonido y hay un tramo en el cual cae la piedra y obviamente luego se escucha el sonido, eso pasa en 5 segundos, ¿ya? Todo eso pasa en 5 segundos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, tenemos la velocidad del sonido de 340 metros por segundo. Esta piedra es lanzada con una aceleración de gravedad, ya obviamente como es una caída, entonces la gravedad es la que rige la aceleración de este cuerpo. 9,8 metros por segundo cuadrado, el tiempo es 5 segundos. Entonces, hay dos tipos de movimientos. Cuando se lanza la piedra es una caída libre, ¿ya? Y la caída libre de por sí tiene una ecuación, ¿ya? Entonces, lanzamiento de la piedra es caída libre. Y la caída libre tiene una ecuación, que la altura, en este caso la altura en I, es igual a la altura inicial que tiene el pozo, más, en este caso, un medio de la gravedad o la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿ya? Porque lo que nosotros estamos haciendo es hablar de una caída libre. Y cuando un cuerpo está en caída libre, la aceleración es la aceleración de la gravedad, ¿ya? Entonces, en este caso, la altura efectivamente es la incógnita, la vamos a dejar tal cual. Y luego tenemos que reemplazar con la aceleración de la gravedad y un medio. En este caso, la aceleración de la gravedad es 9,8 y por un medio nos queda 4,9, ¿ya? 4,9 y podríamos decir que este es un tiempo 1, ya porque es el tiempo solo de bajada, tiempo 1 al cuadrado. Y como el sentido es hacia abajo, vamos a decir que este es un signo menos, ¿ya? Entonces este es un signo menos, entonces nos va a quedar que la altura inicial también es 0, nos va a quedar simplemente 4,9 de 1 al cuadrado igual a la altura, ¿ya? Y esto es por parte de la caída libre cuando la piedra se lanza, ¿ya? Pero ¿qué es lo que podemos hacer ahora? Ahora lo que nosotros podemos hacer es estudiar el segundo movimiento, que es cuando el sonido viaja desde el fondo del pozo hacia arriba. Y en ese caso es un movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Entonces,
la subida, podríamos decir que es la subida del sonido. Entonces, la subida del sonido va a tener un movimiento que es del tipo rectilíneo uniforme, en este caso la altura vendría a ser igual a la, en este caso, la altura inicial más la velocidad por el tiempo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos decir? Bueno, la altura inicial es 0, ¿ya? Y la velocidad inicial, en este caso, vendría a ser la rapidez del sonido. Sería 340. Y el tiempo en este caso es el tiempo 2 porque es el tiempo de subida. Recordemos que el tiempo total es el tiempo 1 más el tiempo 2, donde dijimos que nuestro tiempo 1 es el tiempo de bajada de la piedra y el tiempo 2 es el tiempo de subida. Entonces esto igual puede ser como tiempo 1 más tiempo 2, ¿ya? Entonces ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Es simplemente realizar un sistema de ecuaciones porque tenemos primero la altura es igual a 4,9 T1 al cuadrado, pero además la altura, la misma altura del pozo, es igual a 340 T2. Entonces, ¿qué podemos hacer? Realizar un sistema de ecuaciones de 2 por 2 bastante sencillo, donde tenemos la altura despejada, así que simplemente igualamos la ecuación 1 con la ecuación 2, ¿ya? Entonces nos va a quedar, si nosotros igualamos la ecuación 1 con la ecuación 2, nos va a quedar 4,9, en este caso, bueno, igual tenemos lo que es la ecuación t igual a t1 más t2, ¿ya? Entonces, si hacemos la igualación, vamos a tener que hacer un reemplazo, por ejemplo, o un despeje de, bueno, t1 más t2 es igual a 5. Entonces, podríamos decir que, bueno, t1 más t2 es igual a 5. Entonces, por ejemplo, si despejamos t2, T2 va a ser igual a 5 menos T1, ¿ya? Y como T2 es T1, 5 menos T1, nosotros podríamos, por ejemplo, sustituir en alguna ecuación. Por ejemplo, en la que dice que H es igual a 340 T2. 340 T2, pero acabamos de decir que T2 es 5 menos T1. Entonces H nos podría quedar como 340 por T2, pero T2 es 5 menos T1. Entonces ahora nos podría quedar como H igual a 340 por 5. Eso nos daría, vamos a realizarlo, todo acá sería 1700 menos 340 T1. ¿Ya? Entonces ahora nosotros podríamos igualar esta ecuación, 1700 menos 40 T1, con la ecuación que nos decía, tenemos otra ecuación de acá que decía 4,9, que era la ecuación de 4,9 T1 al cuadrado. Entonces esta la podríamos igualar con 4,9 T1 al cuadrado. Y ahí tenemos T1 en ambos lados de la ecuación, ¿ya? Entonces, ordenando un poco esto, nos quedaría 4,9 T1 al cuadrado, que queda, digamos, a este lado. El menos 340 T1 pasa como más 340 T1. Y el 1700 pasa restando, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Simplemente resolver esta ecuación de segundo grado, ¿ya? ¿El 1700 tiene un más o un por? Es un menos. Voy a sacarlo mejor y colocarle acá. Menos. Entonces, ¿cómo se resuelve esta ecuación? Bueno, simplemente es la ecuación, creo que es así, x igual a menos b más o menos la raíz de
b cuadrado menos 4 por a y por c, dividido entre 2a, ¿ya? En este caso, si tenemos una ecuación de segundo grado de la forma a por x cuadrado más b por x más c, entonces a es lo que acompaña a la x cuadrado, b es lo que acompaña a la x y c es el término solo, o término libre. Entonces ahí nos quedaría reemplazando que x es igual a más menos, no, perdón, menos d, que sería menos 340, menos 340 más menos la raíz de b cuadrado menos 4ac. ¿Eso qué sería? Sería igual a 340 al cuadrado menos 4ac. Sería menos 4 por 4,9 por menos 1700. 4 por 4,9 por menos 1700. Y todo eso dividido a 2 por a, es decir, 2 por 4,9. ¿Ya? Si se resuelve todo eso, nos va a dar que x, bueno, en este caso es h, ¿ya? No, perdón, t1, sí, t1 es igual a 4,68 segundos, ¿ya? Y ahora bien, nosotros podríamos hacer lo mismo con la ecuación o simplemente visualizar que el tiempo total es tiempo 1 más tiempo 2, ¿ya? Y el tiempo total es 5 segundos y el tiempo 1 es 4,68, por tanto, por despeje T2 vendría a ser la resta entre el tiempo 1 menos el tiempo 2, ¿ya? Eso es como para saber, ¿ya? Pero en este caso, lo que vamos a hacer ahora es calcular la altura del pozo, ¿ya? Y la altura del pozo, ya dijimos que con cualquiera de las dos ecuaciones se puede. Una ecuación dice que es 4,9 por T1 al cuadrado. Ok, 4,9 por T1 al cuadrado. ¿Eso cuánto nos va a quedar? 4,9 por 4,68 al cuadrado. Y esto nos va a dar igual a 107,32 metros. ¿Ya? Que es lo mismo que si calculamos este T2 y lo reemplazamos en la ecuación que lleva el T2, también nos tiene que dar 107,32 metros. El T2 va a ser 5 menos 4,68. 5 menos 4,68 da 0,32 el T2. Y la ecuación que lleva el T2, ¿cuál era? Era 340 por T2. ¿Ya? Así que sería sería 340 T2. H es igual a 340 T2. Sería igual a 340 por 0,32. ¿Eso cuánto nos daría? 340 por 0,32. También nos da 107,32 metros. Entonces ahora con esto llegamos a que la altura de nuestro pozo es de 107,32 metros, ¿ya? Que finalmente es la pregunta que nos hacían, ¿ya? Entonces este ejercicio igual es un poco más de análisis porque es un movimiento donde se mezclan, o es un ejercicio donde se mezclan dos tipos de movimiento, que uno es el que tiene que ver con la caída libre y otro es el que tiene que ver con un movimiento rectilíneo donde viaja el sonido, ¿ya? Así que este es un ejercicio que lleva harto análisis. No sé si hay alguna duda. No. Ya. Entonces, vimos 4 ejercicios, los 4 son, bueno, 3 son de circular uniforme y uno es de caída libre. Entonces, la próxima semana ya vamos a empezar con ejercicios de la guía y vamos a hacer ejercicios ya en virtud de lo que es la primera evaluación que, si no me equivoco, es el día 15 o algo así de abril, ¿ya? Así que nos estamos viendo la otra semana en horario normal que debe ser el día miércoles, ¿ya? Así que eso.
Que estén muy bien y nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias a Gracias, ustedes. profe. Chao, profe. Chao. Chao, Gracias. chao.